Dragonlance, la discípula oscura 3. Ámbar y sangre. Margaret Weiss. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El amo del calabozo, 2022. Capítulo 11. Beleño estaba de pie con las manos hundidas en los bolsillos, centrando todos sus esfuerzos en que siguieran ahí. Nunca antes había visto tantos objetos interesantes, curiosos e increíbles, todos juntos en un sitio. Mirar a donde mirase, todo parecía pedirle a gritos que lo tocara, lo cogiera, lo estudiara, lo palpara, lo olfateara, lo abriera, lo levantara, lo tanteara, lo desenrollara, lo desenroscara o, por lo menos, lo guardara en un morral para observarlo más adelante. En varias ocasiones, las manos de Beleño intentaron escapar de un salto de los bolsillos y llevar a la práctica todo lo mencionado. Dando muestras de una voluntad férrea, el kender consiguió mantener sus manos bajo control, pero tenía la sensación de que su voluntad era cada vez más débil y sus manos cada vez más fuertes. Lo único que quería era que Mina se diera prisa. Completamente ajena a la lucha que estaba produciéndose en los bolsillos del kender, Mina deambulaba entre los dos altares, ambos inmersos en las sombras más impenetrables, mirando los objetos que había apilados alrededor. Fruncía los labios y arrugaba la frente. Parecía que estaba intentando tomar una decisión, porque a veces extendía la mano hacia un objeto, después la apartaba y se acercaba a otra cosa. Beleño vivía una auténtica agonía. Una mano había logrado deslizarse del bolsillo y había utilizado la otra para agarrarla por la muñeca y forcejear con ella. Estaba a punto de gritarle a Mina que se decidiera de una vez, cuando el ladrido de Ata, que sonó más alto de lo normal en el silencio absoluto de la sala, a punto estuvo de hacerle pegar un salto. «Mina», gritó Beleño, «es uno de esos hechiceros malos. Está aquí». «Ya lo sé», repuso Mina, encogiéndose de hombros. «Los dos están aquí. Hay otro arrastrándose por ahí, cerca del altar de Sargonas». Esbozó una sonrisa maliciosa. El enano se cree muy listo. No sabe que podemos verlo. Al principio Beleño no vio nada, pero después distinguió perfectamente a un enano merodeando alrededor de uno de los altares. Estaba mirando un cáliz de piedras preciosas cuyo pie representaba la cabeza de un minotauro apoyada sobre sus cuernos. Ata estaba ladrando al otro hechicero, que acechaba desde la puerta. Rhys seguía de rodillas, completamente entregado a su dios. Kyle tenía la mano metida en uno de sus saquitos y Beleño sabía lo suficiente sobre hechiceros para considerar poco probable que estuviera buscando un poco de pimienta. «Mina, creo que va a intentar matar a Rhys», exclamó Beleño con voz apremiante. «Sí, seguramente», se mostró de acuerdo Mina. Seguía dándole vueltas a todas las opciones. «Tenemos que hacer algo», repuso Beleño, enfadado. «Deténlo». Mina suspiró. «No logro decidir cuál le gustará a madre. No quiero equivocarme. ¿A ti qué te parece?» A Beleño no le parecía nada. Kyle estaba recitando y apuntando a Rhys con algo. Beleño estaba a punto de gritar a Rhys para avisarlo, pero el grito se convirtió en un sonido estrangulado por el asombro. Una cuerda de cáñamos recorrida por hojas sagradas, que hasta entonces había estado enroscada en el altar de Chislev, se lanzó como una serpiente atacante y rodeó los brazos de Kyle, apretándolos contra los costados. Las palabras del hechizo del semielfo murieron en un aullido. Cayó al suelo rodando, mientras intentaba zafarse de la cuerda que lo sujetaba. En ese momento, Basalto cogía el cáliz y, para más asombro de Beleño, lo utilizaba para golpearse a sí mismo en la cabeza. Basalto aullaba de dolor e intentaba escapar del cáliz, pero lo único que conseguía era seguir pegándose. Siguió dándose golpes, incapaz de detenerse. La sangre le caía por el rostro. Se tambaleó aturdido, gimiendo de dolor, hasta que se derrumbó inconsciente. Solo entonces dejó de golpearse. Beleño tragó saliva. Sus manos, todavía en los bolsillos, ya parecían sentirse más cómodas allí y no manifestaban deseo alguno de tocar nada. «Creo que deberíamos salir de este lugar», sugirió Beleño con un hilo de voz.
Me llevaré esto, dijo Mina, decidiéndose por fin. No toques nada, le advirtió Beleño, pero Mina no le prestaba atención. Cogió una figura pequeña de cristal esculpida en forma de pirámide del altar de Paladine y se quedó admirándola. No pasó nada. Sin dejar el pequeño cristal, Mina se acercó al altar de Taquisis y, después de dudarlo un momento, eligió un collar anodino, hecho con cuentas brillantes. Creo que a madre le gustarán estas cosas, anunció la pequeña. ¿Qué son?, preguntó Beleño. ¿Qué hacen? ¿Lo sabes, por lo menos? Claro que lo sé, repuso Mina ofendida. No soy tonta. Lo sé todo sobre todo. Beleño olvidó por un momento que era una diosa y que probablemente lo sabía todo sobre todo. Hizo un ruido poco educado para expresar su incredulidad. Entonces, ¿qué es ese collar?, le retó. Se llama sedición, contestó Mina con aire petulante por todo lo que sabía. Lo hizo Taquisis. La persona que lo lleva tiene el poder de hacer mala a la gente buena. Beleño estuvo a punto de decir ¿quieres decir malos como tú?, pero se lo pensó mejor. A pesar de que Mina había estado a punto de ahogarlo, no quería herir sus sentimientos. ¿Y la pirámide pequeña?, preguntó. Está consagrada a Paladine. Mina la levantó para ver los destellos del cristal bajo la luz azul del altar de Misakal. Esta pieza emite la luz de la verdad sobre las personas. Por eso el príncipe de los sacerdotes tenía que esconderla. Tenía miedo de que la gente viera lo que realmente era. Beleño tuvo una idea. «Bah, no te creo. Te lo estás inventando». «Es verdad», repuso Mina, enfadada. «Entonces demuéstramelo», contestó Beleño. Alargó la mano hacia el cristal. Mina vaciló. «¿Me prometes que vas a devolvérmelo?». «Que me parta un rayo si no lo hago», juró Beleño. Ya que había hecho aquel terrible juramento, sagrado para todos los niños del mundo, Mina aceptó. Dejó el cristal en forma de pirámide en la mano del Kender. «¿Qué hago?», preguntó Beleño, mirando el objeto con curiosidad y un poco más de recelo que hasta el momento. De repente le había asaltado la duda de si el objeto se ofendería porque lo utilizara un místico. «Póntelo en el ojo y mira algo a través de él», contestó Mina. «¿Qué voy a ver?». «¿Cómo quieres que lo sepa?». «Depende de lo que estés mirando, bobo». Beleño levantó el cristal y miró al enano hechicero que estaba tumbado en el suelo. Vio un enano hechicero tumbado en el suelo. Miró a Kaele y vio a Kaele. Miró a Riz y vio a Riz. Miró a Ata y vio un perro. Pensando que aquella era una excusa muy mala para hacer un objeto, Beleño volvió el cristal hacia Mina. Una luz blanca la bañaba, la rodeaba y la iluminaba desde dentro y desde fuera. Beleño parpadeó, porque la luz lo cegaba. Intentó enfrentarse a la luz, mirarla directamente para poder ver con más claridad, pero la luz se hacía cada vez más brillante, cada vez más intensa si cabía. Refulgente y cegadora, la luz se intensificaba y al final el Kender tuvo que cerrar los ojos. La luz se expandía y crecía, la luz de una miríada de soles, la luz primigenia, la luz de la creación. Beleño aulló de dolor y dejó caer el cristal. Se quedó allí de pie frotándose los ojos abrasados. Una vez, cuando era un Kender pequeño, había mirado fijamente al sol sencillamente porque su madre le había dicho que no lo hiciera. Luego, durante unos minutos eternos, no veía más que unas manchas oscuras como pequeños soles negros, y eso mismo era lo que veía en ese momento. Y después de lo que había visto, se preguntó si no sería eso todo lo que quería ver. Mina recogió el cristal del suelo. «Bueno, ¿qué has visto?», dijo Beleño, frotándose los ojos. Mina parecía decepcionada. «Tienes que haber visto algo más». «Pues no», negó Beleño malhumorado. «A lo mejor no funciona. A lo mejor no sabías qué estabas mirando», le reprochó Mina. «Sí que lo sabía», contestó Beleño. Por suerte, los puntos empezaban a apagarse. Se secó el sudor de la frente. Parecía extraño que estuviera sudando cuando todavía tenía los brazos de piel de gallina. Mina se guardó el objeto en el bolsillo y después le sonrió. «Te toca», dijo. «¿El qué?». La pequeña hizo un gesto con la mano. «Has venido conmigo. Puedes escoger un objeto. El que tú quieras». Beleño miró a Basalto, ensangrentado y tirado en el suelo, mientras oía los gritos aterrorizados de Kaele. Metió las manos en los bolsillos con fuerza.
No, pero gracias. Gallina cobarde, se burló Mina. Se acercó al altar de Majere, cogió algo brillante y se lo tendió a Beleño. Toma. Deberías tener esto. En la mano tenía un broche de oro que representaba un saltamontes. Beleño recordó aquella ocasión en la que Ata y él estaban siendo perseguidos por los predilectos y un ejército de saltamontes los había salvado. El broche tenía 2 rubíes por ojos y estaba labrado con tal delicadeza que parecía que podía pegar un salto en cualquier momento. A Beleño le gustaba bastante y lo deseaba más que ninguna otra cosa que hubiera querido en su vida. La mano le temblaba en el bolsillo. ¿Estás segura de que a Majere no le importará que lo coja?, preguntó. No querría hacer nada que lo enfadara. Estoy segura, contestó Mina y, antes de que Beleño pudiera protestar, le colocó el broche en la camisa. Beleño se puso tenso, asustado, esperando que el broche le machacara la nariz o lo golpeara en la cabeza. El saltamontes se quedó mansamente sobre la camisa. Mientras lo admiraba, a Beleño le pareció ver que uno de los ojos rojos le lanzaba un guiño. ¿Qué hace?, preguntó el kender. Es un saltamontes, bobo, respondió Mina. ¿Qué te parece que hace? ¿Saltar?, aventuró Beleño. Sí, y también hará que saltes tú, tan alto y lejos como quieras. Vaya, dijo Beleño en voz baja. Rhys no había visto ni oído nada. El enano lanzaba alaridos, Kaele maldecía, Ata ladraba y Rhys parecía estar en otro lugar. El único sonido que le llegaba era la voz del dios. Y entonces Rhys sintió que una mano le daba golpecitos en el hombro y levantó la cabeza. La voz del dios desapareció. Señor monje, tengo mis regalos para Goldmoon, dijo Mina, mostrándole los 2 objetos. Ya podemos irnos. Rhys se levantó. Había estado arrodillado en el suelo mucho tiempo, o eso parecía, porque le dolían las rodillas y tenía las piernas entumecidas. Al mirar en derredor, se quedó perplejo al ver a los 2 túnicas negras en el suelo, uno de ellos atado y chillando, y el otro sangriento e inconsciente. Miró a Beleño en busca de una explicación. Enfadaron a los dioses, repuso el kender. Esa respuesta dejó a Rhys bastante desconcertado, pero antes de que pudiera preguntar, Mina gritó con impaciencia que ya estaba lista para irse. ¿Qué hacemos con el cara de comadreja y con la bola de pelo?, planteó Beleño. Dejarlos aquí, contestó Mina, frunciendo el entrecejo. Encerrarlos para que se mueran aquí. Así aprenderán la lección. No podemos hacer eso, se escandalizó Rhys. ¿Por qué no? Iban a matarnos, repuso Mina. Rhys bajó la vista hacia Kaele, atado con la cuerda bendita y retorciéndose por todo el suelo. La ira y el miedo combatían entre sí por apoderarse del semielfo. Un momento estaba haciendo rechinar los dientes y lanzando amenazas, y al siguiente suplicaba entre gemidos que lo salvaran. El otro hechicero, Basalto, había recuperado la conciencia y lloriqueaba diciendo que le dolía la cabeza. Sé cómo se siente, dijo Beleño, lanzado una mirada a Mina. Ella tiene su parte de razón, Rhys. La comadreja iba a matarte con un hechizo mágico si no lo hubiera detenido no sé qué dios con la cuerda. No deberíamos soltarlos. No voy a abandonar a nadie para que muera, repitió Rhys con seriedad, en un tono que no admitía más discusiones. Por lo menos podemos sacarlos de aquí. Tú tira de ese lado. Buf, exclamó Beleño, arrugando la nariz, cuando levantó los pies desnudos de Kaele. Nunca pensé que diría esto, pero ojalá hubiera más agua aquí dentro. Mientras Mina los miraba con gesto de desaprobación, Rhys y Beleño arrastraron primero a Kaele y después a Basalto, los sacaron de la sala del sacrilegio y tiraron a los 2 hechiceros en la arena húmeda. Ata, vigila, ordenó Rhys, señalando a los hechiceros. No creo que haga falta, intervino Beleño en voz baja. Me parece que alguien viene a buscarlos. Un hombre cubierto por una magnífica túnica negra cruzaba la arena húmeda. Su rostro, redondo como una luna, estaba pálido por la furia, sus ojos fríos centelleaban. Mina agarró a Rhys de la mano. Ata se escabulló detrás del monje y a Beleño le pareció prudente volver a la sala. La mirada airada del hombre se paseó por todos ellos, se detuvo un momento en Mina y después cayó con toda su fuerza sobre los hechiceros. Kaele vio lo que se les venía encima y empezó a balbucear. Señor Nuitari, no fue culpa mía. Basalto me obligó a venir. ¿Qué te obligué?,
Empezó a gritar más alto, pero su propia voz hacía que le doliera la cabeza y siguió hablando entre lamentos. No lo creáis, señor. Fue ese monje mestizo que... La cara de Luna se crispó por la furia. Nuitari extendió el brazo y los dos hechiceros desaparecieron. El señor de la luna oscura se volvió hacia Rhys. Mis disculpas, monje de Majere. Esos dos no volverán a molestaros. Rhys hizo una reverencia. Perdonadme, Nuitari lo llamó Beleño desde la seguridad de la puerta. Para compensarnos por el hecho de que vuestros hechiceros intentaran matarnos, ¿podríais librarnos de los predilectos? No es mi intención quejarme, pero es que han invadido vuestra torre y no van a dejar que nos marchemos. Esta ya no es mi torre, respondió Nuitari y, lanzando una mirada gélida a Mina, desapareció. Entonces, ¿quién estaba manteniéndolos a raya?, preguntó Beleño, atónito. Seguramente Mina, contestó Rhys, pero no lo sabía. Beleño masculló algo ininteligible. Y en ese caso, ¿qué hacemos con los predilectos?, quiso saber el Kender. Mientras Mina esté con nosotros, no creo que nos hagan daño, repuso Rhys. ¿Y qué pasará cuando Mina intente irse? No lo sé, amigo mío. Debemos tener fe en que... Se detuvo y entrecerró los ojos. Beleño, ¿de dónde has sacado ese broche de oro? Yo no lo cogí, respondió el Kender rápidamente. Estoy seguro de que no querías cogerlo, apuntó Rhys. Me imagino que lo encontraste en el suelo. Punto. ¿Donde un dios lo dejó caer? Beleño le sonrió burlonamente. No lo robé, Rhys. En serio. Me lo dio Mina. Bajó la vista hacia el saltamontes con orgullo. ¿Te acuerdas cuando Majere envió a los saltamontes para salvarme? Creo que esta es su forma de darme las gracias. Está diciendo la verdad, intervino Mina a su favor. El dios quería que lo tuviera. Igual que los dioses querían que yo tuviera mis regalos para Goldmoon. Eso me recuerda una cosa, ¿podrías guardármelos? Mina le tendió a Rhys los dos objetos. Tengo miedo de perderlos. Hagas lo que hagas, no te pongas el collar, advirtió Beleño. Creo que a Goldmoon van a gustarle, prosiguió Mina, entregándole a Rhys primero la pirámide de cristal y después el collar. Cuando los dioses se fueron, Goldmoon me dijo que estaba muy triste. A pesar de que pasaban años y más años, seguía echándolos de menos. Yo le prometí que encontraría a los dioses y que se los devolvería. Y lo hice. Mina sonrió, satisfecha consigo misma. Rhys se estremeció. Mina no había encontrado a un dios. El dios, Takisis, la había encontrado a ella. Takisis mintió a Mina, la corrompió y la hizo esclava de la oscuridad, cuando debería estar regocijándose en la luz. ¿Había sido Mina una víctima inocente o desde el principio distinguía el bien del mal y había escogido la oscuridad deliberadamente? Y en ese momento, intentaba borrar sus recuerdos, en un esfuerzo por olvidar los terribles crímenes que había cometido. ¿O realmente los habría olvidado? ¿Estaba fingiendo? ¿O era locura? Quizá ni siquiera Mina supiera las respuestas. Quizá esa era la razón por la que iba a morada de los dioses. Y él iba a hacer aquel extraño viaje con ella, para acompañarla, guiarla y protegerla. Rhys colocó el prisma y el collar en su talego. Si alguien descubría que llevaba unos tesoros tan valiosos, él y quien lo acompañara correrían un gran peligro. Pensó en decir algo a Mina y a Beleño, advertirlos de que debían mantener los objetos en secreto, pero descartó la idea, porque cuanta menos importancia les diera, mejor. Con un poco de suerte, tanto el Kender como la niña se olvidarían de ellos. Exactamente eso fue lo que pareció que le pasaba a Mina. En cuanto se vio libre de su carga, empezó a burlarse de Beleño, preguntándole entre risitas si le apetecía volver a nadar. No, gritó el Kender. Entonces ella le pellizcó en el brazo y le dijo que era un bebé, y Beleño la pellizcó en el brazo y la llamó mocosa. Los dos echaron a correr, lanzando patadas hacia los tobillos del otro e intentando agarrarse. Ante un gesto de Rhys, Ata corrió detrás para tenerlos vigilados. Las esquirlas de cristal habían desaparecido, al igual que el agua del mar, seguramente por orden de Mina. Rhys se entretuvo cerca de la sala, sin querer marcharse. Majere le había hablado en el solio Febalas, pero no a su cabeza, sino a su corazón. Vio con nitidez el camino que debía recorrer y era un largo camino. Mina lo había elegido para que fuera su guía,
su maestro. No comprendía por qué y ni siquiera los dioses lo entendían. Su posición era muy complicada y peligrosa, pues era el guardián de una carga mucho más fuerte y poderosa que él. Era un guía que únicamente podía caminar detrás, pues era Mina quien debía encontrar el camino que debía recorrer. Rhys había aceptado la confianza depositada en él y rezó porque fuera merecedor de ella. «Señor monje, deprisa», gritó Mina con impaciencia, «ya estoy preparada para ir a morada de los dioses». La puerta del solio Febalas empezó a cerrarse lentamente. La esmeralda verde refulgió con un suave resplandor. Rhys hizo una profunda reverencia, se volvió y se apresuró para alcanzar a Mina. Nuitari deambulaba por la sala del sacrilegio. El señor de la luna oscura tenía puesto uno de sus ojos de pesados párpados en la puerta, que ya estaba cerrada, y el otro en Chemosh, señor de los huesos, quien también vagaba por la sala. Los dos dioses se habían visto obligados a esperar a que Mina abriera la puerta para poder entrar en la torre. A Nuitari aquello le había resultado especialmente humillante, ya que, por derecho, aquella torre era suya. Sus primos habían estado de acuerdo en que debía tenerla él. Había cedido la torre de Guairet y la de Foscaterra para conseguirla. Y dado que el solio Febalas se encontraba dentro de la torre, consideraba que la sala también le pertenecía. Al fin y al cabo, los tesoros hundidos eran de quien los encontraba. Si bien era cierto que la sala del sacrilegio no era un barco que se hubiera ido a pique durante una tormenta, desde su punto de vista la ley del mar también era aplicable en ese caso. No había forma de que Chemosh aceptara ese razonamiento, perfectamente lógico, y estaba demostrando que podía ser un auténtico incordio. Chemosh reclamaba que los objetos sagrados eran suyos y que quería recuperarlos. Ninguno de los dioses había podido entrar mientras Mina estaba allí con ese monje de segunda suyo y con el Kender. Ambos dioses habían observado a este último, mortificados, imaginando cómo todos aquellos valiosos objetos, capaces de producir milagros inimaginables, desaparecían en los morrales y los bolsillos del Kender, para acabar perdiéndose o vendidos a cambio de 6 piñas y un grillo amaestrado. Los dos se quedaron muy aliviados cuando vieron que, por lo visto, Mina y compañía se iban con solo 2 objetos y un bicho de oro de poco valor. Cuando el monje salió, la puerta se cerró. Chemosh sospechaba que la había cerrado Nuitari, y Nuitari sospechaba que lo había hecho Chemosh. Los dos dioses se quedaron aguardando a que el otro hiciera el primer movimiento. Al final, Nuitari no pudo soportarlo más. «Voy a echar un vistazo dentro para asegurarme de que el Kender no ha dejado la sala pelada». «Te acompaño», dijo Chemosh de inmediato. «No es necesario», repuso Nuitari con voz empalagosa. «Insisto», contestó Chemosh. Ambos vacilaron, mientras se miraban hoscamente, y después los dos se dirigieron a la puerta. Al mismo tiempo, alargaron la mano para abrir la puerta del castillo de arena. Una voz inmortal, severa y airada, habló a los dos dioses. Hubo un tiempo en que cada grano de arena era una montaña. Así, todo lo que parece poderoso e importante se reduce a la insignificancia. Todo. Una ola que llegaba rodando desde el origen del tiempo cayó sobre el solio Febalas y lo inundó. Cuando se retiró, se llevó la sala consigo al vasto océano de la eternidad. Con todo su inmortal ser tembloroso, los dioses se encogieron sobre la arena mojada, sin atreverse a moverse o alzar la vista, no fuera a caer sobre ellos la cólera del Dios Supremo. Al fin, Chemosh levantó la cabeza y Nuitari abrió los ojos. La sala del sacrilegio había desaparecido, arrastrada. Chemosh se levantó, se sacudió la arena de las mangas de encaje y se marchó con paso airado, haciendo acopio de la poca dignidad que le quedaba. Nuitari se puso en pie y se sacudió la túnica negra. Él no se fue, sino que se quedó dando vueltas, mirando fijamente la arena lisa, donde una vez se había levantado la sala. Había dedicado años a estudiar la historia de cada uno de esos objetos y a catalogarlos. Los conocía a todos, sabía qué hacía cada uno y lo mucho que los dioses estarían dispuestos a pagar para hacerse con ellos. No en oro, ni en acero ni joyas, por supuesto, poco le importaban a Nuitari esas cosas. Pagarían de otra manera. Podría convencer a Seboim de que dejara su torre tranquila. Los malditos paladines de Kirijolit dejarían de hostigar a sus túnicas negras.
Sargonas habría tenido que permitir a sus minotauros que practicasen libremente la magia, y así continuaría la lista. Pero el dios supremo, que nunca se pronunciaba, se había pronunciado. Quizá fuera lo más conveniente. Los objetos y la misma sala pertenecían a un tiempo y un lugar que ya había desaparecido mucho tiempo atrás. Sería mejor dejarlos descansar en el polvo del pasado. No obstante, Nuitari no podía dejar de preguntarse de mal humor por qué el dios supremo había permitido a Mina entrar en la sala, mientras que a él y a otros les había bloqueado el paso. El dios de la magia oscura se apartó del lugar donde había estado la sala, pero no se marchó. Concedía el solio Febalas al dios supremo. A cambio, Nuitari quería recuperar su torre. Capítulo 12. Mina guiaba al grupo, pues Rhys y Beleño habían perdido completamente el sentido de la orientación. La niña estaba contenta y reía, se alejaba dando saltitos y después volvía para burlarse de ellos por ser tan lentos. No había mucha distancia desde la sala hasta la torre y después de un corto paseo llegaron a la escalera. Mina habría querido subirla de inmediato, pero Rhys la sujetó por el hombro y la obligó a detenerse. ¿Qué pasa?, preguntó ella, levantando la vista hacia el monje. Señaló hacia la escalera. La salida está por ahí. Es mejor que seamos precavidos. Deja que yo vaya primero. Sígueme con Beleño. Pero tú eres demasiado lento, protestó Mina, mientras empezaban a ascender por la escalera de caracol. Tengo mis regalos. Tengo que llegar a Morada de los Dioses cuanto antes. Morada de los Dioses está muy lejos, refunfuñó Beleño. Aquellos peldaños no se habían construido pensando en las piernas cortas de los Kender si le costaba mucho subir cada escalón, lo que estaba haciendo que le empezaran a doler varias partes del cuerpo. Pero que muy lejos. ¿Cómo de lejos?, preguntó Mina. Kilómetros, contestó Beleño. Kilómetros, kilómetros y kilómetros. ¿Cuánto se tarda? Meses, repuso Beleño de mal humor. Meses y meses. Mina se quedó mirándolo, consternada, y después se echó a reír. No seas tonto, exclamó, antes de añadir con impaciencia, vosotros dos sois muy lentos, voy a ir yo delante. Mina, espera. Los predilectos, gritó Rhys e intentó sujetarla, pero Mina se zafó de él y echó a correr por la escalera. Os espero arriba, les dijo la pequeña. Ata, ve con ella, ordenó Rhys, y cuando la perra se lanzó a la carrera, el monje se volvió para ayudar a Beleño, que gemía a cada paso que daba y se frotaba los doloridos muslos. Suponiendo que salgamos con vida del encuentro con los predilectos, que ya es mucho suponer, ¿a dónde iremos después?, preguntó el Kender. Tenemos que encontrar Morada de los Dioses. Beleño movió la cabeza muy despacio, de un lado a otro, y miró fijamente a Rhys. Allí dentro del solo Febalas estabas teniendo una larga conversación con Majere. ¿No te dijo dónde podemos encontrar Morada de los Dioses? Rhys negó con la cabeza y lanzó una mirada preocupada a lo alto de la escalera. Majere tendría que haberte dado un mapa. O haber colocado mojones, insistió Beleño. Ya sabes, tuerce a la izquierda en el cruce, camina 20 pasos y cuando llegues al árbol partido por un rayo, tuerce a la derecha. Ese tipo de cosas. No hizo nada de eso, contestó Rhys. Morada de los Dioses no es un lugar que pueda encontrarse en un mapa. Ya veo, dijo Beleño con tono pesimista. Es uno de esos viajes, como se llamen. Ya sabes, de esos que se supone que te enseñan algo. Viajes espirituales, dijo Rhys. Eso es. A los dioses les gustan mucho los viajes espirituales. Esa es otra razón por la que me convertí en un místico. Cuando voy de viaje, me gusta que tenga principio, medio y fin. Y me gusta que haya una taberna al final y algo rico para comer. En los viajes espirituales pocas veces hay cosas ricas para comer. Rhys cogió a su amigo por el brazo y lo levantó por encima de otro escalón. Lo que dices es acertado, como siempre, Beleño. Y no te equivocas, el viaje va a ser largo y quizá también peligroso. Tú y yo ya tuvimos esta charla, pero ahora ya entiendes lo peligroso que puede llegar a ser. Si quieres seguir tu camino y que nosotros sigamos el nuestro, lo entenderé. Me iría en un abrir y cerrar de ojos, si no fuera por la comida gratis. Rhys suspiró. Beleño. Rhys, Mina puede hacer pasteles de carne por arte de magia.
Así sin más. El Kender chasqueó los dedos. Estaría loco si me alejara de alguien que puede hacer eso, aunque sea una diosa y esté más loca que una cabra. Hablando del pastel, ya ha debido de pasar la hora de la cena. Doblaron una curva de la escalera y vieron el último escalón, pero no había rastro de Mina ni de la perra. Rhys se detuvo e hizo callar a Beleño cuando éste se disponía a hablar. Ambos se quedaron escuchando. Los predilectos, dijo Beleño. Eso me temo. Rhys agarró al Kender y le hizo subir a buen paso. Quizá Majere nos ayude a escapar. No estoy muy seguro de que pueda hacerlo. ¿Y qué me dices de Seboim? Me encantaría verla aparecer ahora mismo. Nunca creí que podría decir algo así, dijo Beleño, intentando recuperar el aliento. No creo que ninguno de los dioses pueda ayudarnos. Ya fuimos testigos de su fracaso en Solace. ¿Te acuerdas? El paladín de Kirijolit no pudo matar a los predilectos, ni tampoco lo consiguió la magia de la señora Llena. Los predilectos están unidos a Mina, pero si ella no los recuerda. Beleño agitó los brazos y estuvo a punto de caer escaleras abajo. Les tiene pavor. Sí, convino Rhys, mientras lo sujetaba, es verdad. Beleño lo miró con dureza. Lo siento, amigo mío, dijo Rhys, sin poder hacer otra cosa. No sé qué decirte, excepto que debemos tener fe. ¿En qué? Preguntó Beleño. En Mina. Rhys dio una palmadita al Kender en el hombro. Uno en el otro. Limítate a tus problemas, solía decir mi padre, murmuró Beleño, aunque mi pobre papá no se ponía límites a la hora de hacerse con todo lo que estuviera a mano. Los interrumpió un grito agudo y el murmullo de voces suplicantes. Mina bajó la escalera rodando. Señor monje, allí arriba están esos muertos horripilantes. Alguien abrió la puerta. ¿Alguien? Gruñó Beleño. Supongo que fui yo quien la abrió, admitió Mina. Tenía la cara pálida y los ojos muy abiertos. Lanzó una mirada lastimera a Rhys. Ya sé que me dijiste que no me separara de vosotros. Siento no haberte obedecido. Lo tomo de la mano y la agarro con firmeza. Ya no me separaré de vosotros. Lo prometo. Pero no creo que la gente muerta vaya a dejarnos salir, añadió con voz temblorosa. Me parece que quieren hacerme daño. Eso tendrías que haberlo pensado antes de convertirlos en muertos, gritó Beleño. Mina se quedó mirándolo perpleja. ¿Por qué me gritas? Yo no sé nada de ellos. No lo soporto. Rompió a llorar y, echando los brazos a Rhys, escondió el rostro en su túnica. Mina, Mina, llamaban los predilectos. Acudían a la entrada y se agolpaban bajo la bóveda. Eran tantos que Rhys ni siquiera podía contarlos. Ninguno lo miraba a él. Ninguno se fijaba en Beleño o en Atenta. Los ojos sin vida de los predilectos no se despegaban de Mina. Sus bocas inertes pronunciaban su nombre. Mina se asomó entre los pliegues de la túnica de Rhys y, al ver que los predilectos no apartaban la mirada de ella, se encogió y gimoteó. No dejes que me cojan. Claro que no. No tengas miedo. Tenemos que seguir moviéndonos, dijo Rhys, intentando que su voz sonara tranquila. No quiero. Mina se aferraba a Rhys y tiraba de él hacia atrás. No me hagas subir ahí. Beleño, coge mi cayado, pidió Rhys. Se agachó y levantó a la pequeña. Sujétate fuerte. Mina le rodeó el cuello con los brazos y la cintura con las piernas, y escondió la cara en el hombro. No voy a mirar, exclamó la pequeña. Ojalá yo no tuviera que mirar, murmuró Beleño. ¿Te importaría mucho llevarme en brazos a mí también? Sigue caminando, repuso Rhys. Subieron por la escalera, avanzando con pasos lentos pero seguros. Uno de los predilectos se adelantó hacia ellos. Beleño se quedó paralizado y se protegió detrás de Rhys. Ata ladró y se abalanzó sobre él, con la boca abierta para mostrar sus amenazadores colmillos. Mina lanzó un grito y se aferró a Rhys con tanta fuerza que estuvo a punto de ahogarlo. Ata, déjalo, ordenó Rhys con aspereza. Ata retrocedió y avanzó sigilosamente a su lado. Gruñía en señal de advertencia y no dejaba de enseñar los colmillos. Sigue avanzando, dijo Rhys al Kender. Beleño obedeció, pegado a los talones de Rhys. Los predilectos no prestaban atención al monje, al Kender ni a la perra. Mina, gritaban los predilectos, alargando las manos hacia ella. Mina. Ella sacudía la cabeza y no dejaba que se le viera la cara.
Riz puso el pie en el último escalón. Lo subió despacio. Al ascender el último peldaño, llegaría al rellano de debajo de la bóveda. Los predilectos le cerraban el paso. Beleño cerró los ojos y con una mano se aferraba a la túnica de Riz y con la otra al Emide. «Estamos muertos», anunció Beleño. «No puedo mirar. Estamos muertos. No puedo mirar». Riz, con Mina en los brazos, dio un paso hacia el centro de la muchedumbre de predilectos. Los predilectos vacilaron y después, con los ojos clavados en Mina, se apartaron para dejarle pasar. Riz sintió que la muchedumbre volvía a cerrarse detrás de él. Continuó caminando con pasos lentos y regulares, y cruzaron la entrada abovedada para llegar al salón principal. Se detuvo, superado por lo que le esperaba allí. Beleño dejó escapar un sonido ahogado. Los predilectos habían invadido la torre. La escalera de caracol seguía subiendo hasta lo más alto del edificio y los predilectos ocupaban todos y cada uno de los peldaños. Se agolpaban en el vestíbulo, con los cuerpos apretados, mientras se empujaban para intentar vislumbrar a Mina. Más y más predilectos se abrían camino en la entrada, haciéndose espacio a base de empujones. «Se cuentan por millares», exclamó Beleño, tragando saliva. «Hasta el último predilecto de Ansalón debe de estar aquí». Riz no tenía la menor idea de qué hacer. Los predilectos podían acabar matándolos aunque esa no fuera su intención. Si avanzaban para llegar a Mina, morirían aplastados debajo de tantos cuerpos. «Mina», dijo Riz, «tengo que dejarte en el suelo». «No», gimió ella, aferrándose al monje. «Tengo que hacerlo», repitió Riz con firmeza, antes de bajarla al suelo. Beleño pasó el Emide a Riz. Este lo cogió y lo puso delante de ellos, formando una barrera. «Mina, quédate detrás de mí». «Beleño, sujeta atenta». Beleño agarró a la perra por el cogote y la acercó hacia sí de un tirón. Ata gruñía y lanzaba dentelladas cada vez que un predilecto se acercaba demasiado y más de uno acabó con la marca de sus colmillos, pero parecían no darse cuenta. Mina se acurrucaba contra Riz, colgando de su túnica. El monje se erguía frente a ellos, sujetando el cayado con las dos manos para mantener a los predilectos a raya. Echó a caminar hacia la puerta. Los predilectos se agolpaban alrededor de él, peleándose entre sí para intentar tocar a Mina. Su nombre resonaba por toda la torre. Algunos susurraban Mina como si su nombre fuese demasiado sagrado para pronunciarlo en voz alta. Otros repetían Mina una y otra vez frenética, obsesivamente. Había quienes dejaban escapar su nombre en un gemido, suplicantes. Pero susurraran o aullaran su nombre, todas las voces parecían cargadas de dolor. «Mina, Mina, Mina». Su nombre era un viento sollozante que susurraba en la oscuridad. «Haz que paren», gritó Mina, tapándose las orejas con las manos. «¿Por qué dicen mi nombre? No los conozco. ¿Por qué me hacen esto?» Los predilectos gemían y avanzaban hacia ella. Riz los golpeaba con el cayado, pero era como intentar hacer retroceder una marea de olas infinitas. El lamento plañidero había adoptado un tono diferente. Empezaba a teñirse de furia. Finalmente, los ojos de los predilectos se habían posado en Riz. Oyó el silbido del acero. Atagaño de dolor. Beleño empujó a aquella masa de cuerpos para sacar a la perra de debajo de los pies que pisoteaban con fuerza y la cogió en brazos. Ata abría los ojos como platos por el intenso miedo y jadeaba. Le arañó el pecho con las patas, en un esfuerzo por sujetarse. El aire era irrespirable, pues flotaba un intenso olor a putrefacción. A Riz empezaban a flaquearle las fuerzas. No podría mantener a distancia a los predilectos por mucho más tiempo y en cuanto dejara caer el cayado, lo aplastarían. Centelleó la hoja de un puñal. Riz le pegó un golpe con el extremo del cayado y consiguió desviar la puñalada mortal, pero la hoja rozó a Beleño en el brazo y le abrió un profundo corte. Beleño lanzó un aullido y dejó caer a Ata, que se quedó agazapada y temblorosa a sus pies. Mina se quedó mirando la sangre y empalideció. «No quiero estar aquí», dijo con voz temblorosa. «No quiero que esté pasando esto. No los conozco. Nos iremos lejos, muy lejos». «Sí», chilló Beleño, llevándose la mano a la herida sangrante. «No», dijo Riz. Beleño lo miró perplejo. «Mina, si los conoces», continuó Riz en un tono duro. «No puedes salir huyendo.
Tú los besaste y murieron. En un primer momento Mina parecía confundida, pero después el entendimiento iluminó sus ojos ambarinos. Eso fue Chemosh. Gritó. No fui yo. No fue culpa mía. Miró con ferocidad a los predilectos y cerró el puño. Os di lo que queríais. Les gritó. No pueden heriros. Nunca conoceréis el dolor, la enfermedad o el miedo. Siempre seréis jóvenes y hermosos. Y estarán muertos. Gritó Beleño. Se señaló a sí mismo, golpeándose el pecho. Mírame a mí, Mina. La vida es esto. La vida es dolor. La vida es miedo. Les arrebataste todo eso. Y algo mucho peor. Los encerraste en la muerte y tiraste la llave. No tienen a dónde ir. Están atrapados, prisioneros. Mina observó al Kender perpleja y Rhys se imaginó lo que veía. Él y Beleño, desaliñados, sangrientos, sudorosos, jadeantes, empujando a los predilectos con el cayado y sujetando a una perra temblorosa. Oía la voz del Kender sacudida por el terror y la exasperación, y su propia voz cargada de desesperación. Al mismo tiempo, oía el contraste de las voces vacías y huecas de los predilectos. La niña pequeña desapareció ante la mirada atónita de Rhys y allí mismo apareció Mina, la mujer, tal como la había visto en la gruta. Era alta y esbelta. Su melena cobre le llegaba hasta los hombros y enmarcaba su rostro con suaves ondas. Los ojos ambarinos eran grandes y en ellos brillaba la ira. Esos ojos estaban habitados por almas. La cubría un diáfano vestido negro que envolvía su cuerpo liviano como las sombras de la noche. Volvió el rostro hacia los predilectos y paseó la mirada por aquel mar inquieto y espantoso formado por sus víctimas. Mina. Entonaban los muertos vivientes. Mina. Parad. Gritó ella. El mar de muertos gemía, se lamentaba y susurraba. Mina. Los predilectos se echaron sobre Rhys. Él los golpeó con el cayado, pero eran demasiados y lo empujaron contra la pared. Beleño estaba a cuatro patas, intentando esquivar los pisotones, pero tenía las manos cubiertas de sangre y también le sangraba la nariz. Rhys no veía a Ata, pero oía su gañido de dolor. La muchedumbre palpitante volvió a agitarse y el monje quedó aplastado entre los cuerpos y la pared. No podía moverse, no podía respirar. Mina. Mina. Rhys oía el nombre a lo lejos, pues todo empezaba a desdibujarse. Mina apretó los puños, alzó la cabeza y gritó por encima del eco de su propio nombre. «Os hice dioses. Porque no sois felices». Los predilectos se quedaron en silencio. Su nombre dejó de oírse. Mina abrió las manos y de las palmas salieron llamas ambarinas. Abrió los ojos y en sus pupilas nacieron llamas ambarinas. Abrió la boca y de ella escaparon llamaradas. Se hizo más grande, cada vez más alta, mientras aullaba su frustración y dolor a los cielos, y el fuego de su ira ardía fuera de control. Rhys estaba atrapado debajo de los muertos vivientes y un momento después un calor abrasador voló por encima de él e incineró todos los cuerpos. El monje quedó cubierto de una ceniza oleosa. Cegado por la luz abrasadora, Rhys empezó a toser cuando el humo y la ceniza le bajaron por la garganta. Buscó a su amigo a tientas y agarró a Beleño en el mismo momento en que el Kender lo agarraba a él. «No veo nada», dijo Beleño con voz estrangulada, aferrándose a Rhys aterrorizado. «No veo nada». Rhys encontró a Ata y tiró de ella y de Beleño hacia la entrada abovedada de la escalera de caracol, lejos del calor, las llamas y esa ceniza negra y grasienta que flotaba por la torre en una especie de ventisca horrible. El Kender se frotó los ojos, y las lágrimas que le surcaban las mejillas formaban riachuelos sobre la ceniza que le cubría la cara. Rhys contempló la furia de un dios infeliz destruyendo su fracaso. El fuego duró bastante tiempo. Al fin la luz ambarina perdió intensidad y se apagó, cuando la cólera de Mina se agotó. Las cenizas seguían cayendo lentamente en una nube gris. Rhys ayudó a Beleño a levantarse. Salieron del hueco de la escalera y se abrieron camino entre espeluznantes montones de ceniza que casi eran más altos que la perra. Beleño tenía arcadas y se tapó la boca con la mano. Rhys se puso la manga de la túnica sobre la nariz y la boca. Buscó a Mina, pero no había rastro de ella y Rhys estaba demasiado desconcertado para preguntarse qué habría sido de la niña. Lo único que quería era escapar de aquella pesadilla.
Huyeron por la puerta de doble hoja y salieron dando traspiés a la luz del sol y a la bendición del aire fresco que soplaba desde el mar. ¿Dónde habéis estado?, preguntó Mina en tono acusador. Llevo un montón de tiempo esperándoos. La niña pequeña estaba delante de ellos, mirándolos. ¿Cómo os habéis manchado tanto?, arrugó la nariz. Oléis fatal. Beleño miró a Rhys. No se acuerda, dijo el monje en voz baja. Se dio cuenta de que el mar estaba extrañamente en calma, las olas mansas, como si la perplejidad las frenara. Rhys se lavó la cara y las manos. Beleño se enjuagó lo mejor que pudo, mientras que Ata se zambulló en el agua. Mina desplegó la vela del bote. El viento soplaba con fuerza y en el sentido que necesitaban, como si estuviera ansioso por ayudarlos a marcharse. El bote avanzó cabeceando sobre las olas. Estaban acercándose a la orilla y Rhys ya se disponía a bajar la vela, cuando Beleño empezó a gritar. «Mira, Rhys, mira eso». Rhys se volvió y vio cómo la torre se hundía lentamente bajo las olas. La torre iba desapareciendo poco a poco, hasta que no quedó de ella más que la luna de cristal de la parte más alta, como si se tratara de unos dedos que se alzaran hacia el cielo. Después los dedos también desaparecieron. «Los predilectos se han ido», Rhys dijo Beleño con un tono de respeto y temor. «Ella los ha liberado». Mina no se volvió al oír el grito del Kender. No miró atrás. Estaba concentrada en gobernar el bote, dirigiéndolo a la orilla sin peligro. «Os hice dioses. Os hice dioses. ¿Por qué no sois felices?».